Y vamos a iniciar con la conferencia magistral. Tenemos como invitado al maestro Juan Domingo Argüelles. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Es un gusto contar con su presencia y pues yo me siento realmente honrada también por la invitación hecha en mi persona. Y el maestro Juan Domingo Argüelles, yo recuerdo, bueno, lo conozco desde hace mucho tiempo a través de sus publicaciones y en algunas ocasiones también hemos convertido, pues aprovechando la tecnología a través de las versiones virtuales. Hace algunos, pues creo que el año pasado, ¿no?, compartimos, y yo decía, bueno, no sé si se acuerda de mí, en un diplomado que organizó la Universidad Veracruzana en coordinación con esta universidad. Él impartía curiosamente el primer módulo y a mí me tocaba cerrar con el último módulo. Y bueno, tuvimos ocasión de vernos por la pantalla. En esta ocasión el maestro Juan Domingo Argüelles nos va a hablar, su tema es por una universidad lectora. Él es poeta, ensayista, editor, divulgador y promotor incansable de la lectura. Estudió letras hispánicas en la Universidad Nacional Autónoma de México, es director editorial de la revista de la Universidad Iberoamericana y sus más recientes libros son, bueno, no tengo aquí uno que acabo de conocer, sí, este libro, si ven, nos impacta con su diseño editorial, y bueno, eso que todavía no lo leemos, al menos yo no lo he leído, no hemos visto por dentro, pero ya es una gran invitación a conocerlo. Se llama Elogio del libro y alabanza del placer de leer, ¿sí? Y otra publicación, Final del diluvio, ¿sí?, editados, esta por Hiperión, sí, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, y lo pueden conseguir en el gobierno del Estado de México. Es autor también de la Antología General de Poesía Mexicana, de Ética y Poética de la Lectura, El Derecho de Leer, La Libertad del Saber. Pues bienvenido, le cedo la palabra. Gracias, muchas gracias, doctora Guadalupe Flores. Muy buenos días a todos ustedes. Y gracias por la invitación. Agradezco a la universidad esta oportunidad y a Elsa, que siempre tiene la gentileza de invitarme a este seminario donde he estado muchas veces y donde he compartido con los asistentes pues reflexiones que además tienen que ser de ese modo. La reflexión no puede ser más que el síntoma de la salud de este tema, que es la lectura, la reflexión, aún el debate y el desacuerdo. Veo muchos amigos, conocidos, y eso me alegra mucho también, porque estar entre amigos es siempre más grato. Y bueno, pues mi agradecimiento al Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, a su director Jaime Ríos, que también amigo de hace mucho tiempo, y yo quisiera, más que hablarles sobre este tema, preparé un texto que tendré oportunidad de confiarles a ustedes, como ya han dicho su título, por una universidad lectora. Y bueno, si después hay algún comentario al respecto, pues con mucho gusto, alguna impugnación también, con mucho gusto. Es decir, creo que este es el lugar y el momento para platicar de esto que nos apasiona a todos y que se ha convertido, yo digo que en todos nuestros casos, en los casos de todos los que yo conozco, más que en un ejercicio profesional, que lo es, en una pasión.
Y como es una pasión, pues estos de las pasiones no pueden ser frías, ¿no? Siempre tienen que ser de algún modo cálidas. Y estas es lo que yo quiero compartir con ustedes. Dice, a veces hay razones para preguntarnos si nos estamos volviendo tontos o nada más nos hacemos tontos. Pues es difícil comprender que alguien que tiene nivel universitario y que incluso puede contar con maestría y doctorado, crea que ya no necesita mejorar su inteligencia porque ya cursó y aprobó todos los posgrados de la escolarización formal, y como si esto lo eximiera de una vez y para siempre de abrir y leer un libro, una revista, un periódico. Un amigo que da clases en una escuela de periodismo me refiere su lucha cotidiana para conseguir que los alumnos lean todos los días el periódico. Es decir, en la escuela Carlos Septién, que da clases, este amigo me dice, no sabes qué difícil es conseguir que mis alumnos lean el periódico. De hecho, está comprobado científicamente que la inteligencia no es un valor fijo, que para mantenerla saludable y en buen estado y continuarla en desarrollo constante hay que usarla, pues darwinistamente todo aquello que no se usa se atrofia. Quienes crean que por tener un título universitario ya son inteligentes para siempre, están muy equivocados. En su libro El vuelo de la inteligencia, José Antonio Marina señala algo fundamental al respecto. La inteligencia, dice Marina, es la capacidad de resolver problemas vitales, por lo que no puede ser considerado muy inteligente quien no sea capaz de decidir, aunque dentro de su refugio resuelva con soltura problemas de trigonometría. Añade que la inteligencia no solo es un asunto de conocimientos, sino también de valores. Por ello, solo la formación continuada y la búsqueda de nuevos horizontes mantienen nuestra inteligencia despierta. ¿Quién podría refutar a Marina cuando afirma que confundir la inteligencia con la capacidad para jugar bien al ajedrez es una broma o un timo? Al fin y al cabo, concluye el filósofo, un programa de ordenador, Deep Blue, ha vencido a Kasparov. Para mantener viva la inteligencia, la formación intelectual universitaria no puede prescindir del mejor pensamiento filosófico, psicológico, sociológico, histórico, científico, ni de la más alta creación literaria de todos los tiempos. Y sin embargo, hoy constituyen legión los universitarios que no han leído, por ejemplo, a Aristóteles, ni a Eurípides, ni a Sófocles, ni a Platón, ni a Shakespeare, ni a Montaigne, ni a Nietzsche, ni a Freud, ni a Kessler, mucho menos a Chekhov, Tolstoy, Balzac, Chomsky, Jung, Heidegger, Kant, Schopenhauer, Durkheim, Benjamin, Eliade o Steiner. ¿Qué es lo que ha pasado con la universidad? Algo muy simple y dramático, que las especializaciones han llevado a los profesionistas a saber muchas cosas sobre casi nada. Saben generalidades sobre una carrera, la suya, es decir, la que sea, que no les enseñó ni les exigió leer más allá de ella, y esto incluso en fragmentos, fotocopias y predigeridos exámenes de opción múltiple. Por ello no aprendieron a leer, y la lectura que no sea de bullets o de sumarios les aburre y les cansa. Por ello también el Twitter y el ruido noticioso de Yahoo los tiene como palomillas atraídas por la luz de una lámpara. Lo cierto es que las publicaciones universitarias, yo dirijo una, no deben ponerse al nivel de las publicaciones frívolas de los puestos de periódicos, sino ser extensiones de las aulas, de la cátedra. ¿O acaso porque un gran sector de los universitarios apenas si lee algo, hay que darles a todos materiales para semialfabetizados? Hoy muchas publicaciones han renunciado a sus lectores naturales, es decir, a sus lectores lógicos, a cambio de darles brevísimas cápsulas como las que encuentran en los noticiarios radiofónicos y televisivos y en Internet. Hasta los suplementos y las secciones culturales de los diarios ya también tienden a esto, a partir de diseños mercadotécnicos que tienen el propósito de darles notas brevísimas, casi telegráficas, a los presuntos lectores. Hoy parece un sacrilegio que una publicación cultural o universitaria entregue a sus lectores amplios ensayos,
amplias crónicas, amplios artículos, generosas entrevistas. Y es obvio que si un universitario no es capaz de leer en una revista, en un suplemento o en un periódico un texto de 5 páginas, es porque tampoco es capaz de leer 5 páginas de un libro. En otras palabras, si nos sumamos a la exigencia mercadotécnica de igualar el texto impreso al texto de pantalla, lo único que haremos será agravar el analfabetismo funcional de los universitarios. En la industria del libro, pasado, presente y futuro de la edición, el editor Jason Epstein recuerda que el gran número de matrículas universitarias que siguió a la Segunda Guerra Mundial produjo una generación de lectores serios de diversas procedencias sociales. Por ello, los mejores editores saben que tienen que aprovechar esa formación universitaria no solo para ir al encuentro de esos lectores, sino para proponerles obras e ideas nada previsibles, distintas, enriquecedoras, pues la universidad es solo un paso para la verdadera formación de los lectores que se va haciendo sobre todo fuera de las aulas y muchas veces muy lejos de las asignaturas académicas. Para Epstein, la edición cultural tiene que ser una universidad paralela. Y si un sector de los universitarios, de los profesionistas, de los egresados de las universidades no quiere leer sino 140 palabras, flashes, bullets, insights publicitarios, grafiquitas, sumarios, pies de fotos y textitos previamente masticados en papillas predigeridas, pues que se conformen con eso, pero no podemos sacrificar a los lectores que sí quieren leer y continuar su formación intelectual y espiritual, nada más para darles por su lado a los universitarios que no quieren leer. Que no lean si no quieren y que nadie los obligue, pero no nos obliguemos nosotros, en razón de una buena intención malentendida, a darles a todos productos chatarra, nada más porque a un sector mayoritario le encantan los productos chatarra. Si pensáramos desde un punto de vista nutricional y gastronómico, sería injusto sacrificar la alimentación y el gusto de los que saben comer, nada más para atender las exigencias de los aficionados a la chatarra. Recordemos una vez más el certero diagnóstico de Gabriel Said. Yo siempre lo cito. El gran problema de la lectura, dice Said, no tiene que ver con las masas pobres y analfabetas que no saben leer ni escribir, sino con una enorme cantidad de universitarios que aún teniendo recursos para comprar libros, no quieren leer. Por muy mal que estén, dice Gabriel Said, tienen medios adquisitivos suficientes. La prueba de ello es que compran corbatas, celulares, trajes de marca, zapatos caros, buenos automóviles, pero los libros no solo no les interesan, sino que les parecen carísimos cuando cuestan 200 o 300 pesos, cantidad que sin embargo pagan sin chistar por unos aperitivos, seguramente porque listos como son, piensan que no solo de libros vive el hombre. ¿Qué es lo que quieren esos universitarios? ¿Leer monitos? No, tampoco quieren eso. Lo que quieren es desentenderse de la lectura de libros, revistas, periódicos, etc., y solo estar frente a la tele y ante la pantalla de Internet. Resulta que muchos universitarios no quieren dedicar demasiado esfuerzo intelectual a la lectura, no quieren libros profundos, quieren papillas, alimentos que otros han masticado para que ellos se encarguen únicamente de tragarlos. La verdad es que, como afirma Epstein, la edición de libros se ha desviado de su verdadera naturaleza y ha adoptado la actitud de un negocio como cualquier otro. Para muchos universitarios, los libros son simples instrumentos que sirven para avanzar en la carrera profesional en tanto consiguen su inserción en los ambientes laborales. Cuando ya han conseguido su objetivo de titularse y son flamantes ejecutivos y directivos de la empresa privada o del gobierno, los libros constituyen un lastre que hay que arrojar por la borda si se quiere avanzar, además de que estos ejecutivos exitosos no tienen tiempo para leer, pues están ocupadísimos en no leer. Leen, cuando mucho, manuales sobre liderazgo, y entre ellos, por supuesto, cosas como ¿quién se ha llevado mi queso? Y el monje que vendió su Ferrari. Pero eso está muy lejos realmente del verbo leer,
si el objetivo de tales productos no es que pienses, sino que acabes convencido. Los gurús de la autosuperación han hecho pingües negocios con los universitarios semialfabetizados porque saben que si les dicen frases como cuando dejas atrás tus temores te sientes libre o prepárate para cambiar con rapidez y para disfrutarlo, sentirán que quien les habla es Dios, porque nunca en su vida han escuchado tan elevada sabiduría. ¿Y todo por qué? Porque jamás leyeron a Platón, a Séneca, a Montaigne, a Schopenhauer o a alguno de sus buenos divulgadores, como por ejemplo Fernando Savater o André Comte Sponville. Entonces, capsulitas y fabulitas bobas como las de Spencer Johnson y Robin Sharma les parecen la mar de profundas, tan profundas que casi se ahogan en ellas. Algunas universidades ya se dieron cuenta de que el problema de la lectura no está solo con los no profesionistas, sino también y muy alarmantemente con los profesionistas que hoy son ejecutivos de empresas, funcionarios de la administración pública y directores generales de esto y aquello. Gente que no lee ni su horóscopo, ni mucho menos la caja del cereal. Lo cierto es que nunca les gustó leer y que si leyeron algunos libros o capítulos de ellos fue básicamente para sacar la carrera. Esto ya lo sabíamos, pero es hasta ahora, es decir, recientemente, que el tema salta a las primeras páginas de los diarios y como asunto preocupante de las agendas públicas de educación y cultura, pero no por lo educativo o cultural que pueda tener el asunto, sino porque incide en cuestiones económicas y sociales. La lógica de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, es una lógica simple. Si un universitario no lee, ni se actualiza, ni tiene interés por conocer más, es alguien que no resulta competitivo ni competente frente a las exigencias de la globalización. Esto último es verdad, y sin embargo no es lo más importante, porque resulta por demás obvio que un universitario que lee es una persona que desarrolla mayores capacidades, aún sin hacerlo expresamente, para lograr mayores competencias y mejores cualificaciones. Un universitario que lee por gusto es alguien que no sufrirá la lectura por obligación. Nuestro error, tanto en cultura como en educación, ha sido el privilegiar las capacidades técnicas antes que las potencialidades humanísticas. Desde la más tierna infancia hasta los umbrales de la titulación académica, lo que hacemos es un ejercicio memorístico más que una práctica reflexiva. Todos sabemos, lo mismo si lo dijo Einstein que si lo pronunció Pepito, que la memoria es la inteligencia de los tontos. Y sin embargo la escuela se sigue montando sobre la memoria para todo en lugar de abrir los caminos del pensamiento y la discusión. La duda y el escepticismo son siempre mejores maestros que la memorización. Los universitarios padecen los mismos problemas que los estudiantes de preparatoria, secundaria y primaria. En una enorme proporción no leen y no les gusta leer porque en cuanto a libros les basta con memorizar autor, título, tema, trama, personajes, género, corriente, época, etc., sin tener que leer los libros. Son fruto de los mecanismos tradicionales, vacíos y repetitivos de enseñar lengua y lectura en los niveles escolares previos a la matrícula profesional. Es difícil no plantear en este punto el tema de las tecnologías de información. Pero creo que se equivocan quienes ven en las herramientas de Internet la muerte del libro y la competencia desleal de las pantallas y los teclados. De hecho, está suficientemente probado que quienes leen y escriben en papel y son migrantes digitales, leen y escriben también en la computadora y en los demás instrumentos que facilitan más que complican la lectura y la escritura. Mi hija, que es lectora y autora de libros en papel, me dijo hace poco sin reprimir su entusiasmo: adoro mi Kindle, por algo será. El problema de la lectura, insisto, no radica en que Internet sea una competencia frente a la lectura en el formato tradicional del libro en papel,
sino en el hecho de que la escolarización no está promoviendo ni fomentando el placer de leer y escribir, sino el deber de leer para hacer tareas, memorizar datos y entregar soporíferos e inútiles reportes de lectura. Los profesores se desesperan porque los reportes de lectura están mal escritos, pero están mal escritos a partir de que los libros están mal leídos, con tedio, con sufrimiento, con rencor. Aunque nos pese a los nostálgicos, no hay demasiada diferencia entre leer un libro en papel y hacerlo en el Kindle, pero los que leen en el Kindle es porque antes, de todos modos, leían en papel y disfrutaban y siguen disfrutando este ejercicio que no se reduce a las tareas, sino que va más allá incluso del placer y se vincula con el conocimiento, el hallazgo, la interrogación sobre quiénes somos, hacia dónde vamos y cómo afrontamos la soledad, el dolor, la dicha, la fragilidad, el placer y la certidumbre de sabernos mortales. Los libros me guían a través de la vida. Estoy citando otra vez a Gorky, con la incómoda sensación de que muchos universitarios hoy no saben quién es Gorky. Los lectores no pueden reducirse a practicantes de un deber instrumental inmediato. Las bibliotecas y especialmente las bibliotecas personales siempre están un paso adelante de las universidades. A quienes contamos con estudios universitarios y seguimos siendo lectores, nos cuesta trabajo reconocer, porque es políticamente incorrecto, que ello no fue producto necesariamente de las aulas universitarias, donde si bien nos fue, lo que adquirimos gracias a ciertos y estupendos profesores fue el impulso para leer, al mismo tiempo que los libros obligatorios, los libros que se nos daba la gana. En mi caso, yo puedo afirmar esto y a veces, esta es la verdad, nos volvemos lectores voraces solo si conseguimos sobrevivir a la autoritaria enseñanza de la lectura y de la lengua y la lectura en nuestras escuelas. Todavía hoy hay bibliotecarios que se ofenden cuando en los congresos algún colega señala o recomienda que para hacer más eficazmente su trabajo tendrían que ser bibliotecarios lectores. Algunos reaccionan incluso airados, ¿cómo que lectores? Si los bibliotecarios leemos todo el santo día. Otros argumentan que tienen tantos asuntos que atender que no les queda tiempo para otra cosa, pero que de cualquier forma leen todo lo que tiene que ver con la biblioteca. En ambos casos, independientemente de las reacciones airadas o no, lo que no se ha comprendido del todo es que no se puede trabajar con libros, entre libros, por los libros y para los lectores y usuarios y únicamente leer sobre bibliotecología o biblioteconomía, es decir, exclusivamente sobre la especialidad. Es como si un editor solo leyera de ediciones, los hay por supuesto, o como si un ingeniero solo leyera de ingeniería, y también los hay y en abundancia. En otras palabras, es importante que los bibliotecarios sean también lectores que diversifiquen sus conocimientos, amplíen sus intereses lectores y fortalezcan su cultura general. Pero no solo ellos, todos tendríamos que hacerlo, pues el fenómeno es exactamente el mismo en prácticamente todas las carreras con los universitarios y en las universidades. Durante mucho tiempo se pensó que lo que más se hacía en las universidades era leer. Ya no es fácil sostener este optimismo equívoco. La verdad es que lo que más se hace en las universidades y en todos los niveles previos de la educación es estudiar para los exámenes. Y bien sabemos que estudiar no es lo mismo que leer, aunque para estudiar tengamos que leer. Muchas universidades públicas, como la Universidad Veracruzana, la Autónoma de Aguascalientes, la Universidad de Guadalajara y la Autónoma del Estado de México, y por supuesto la Nacional, de todas estas me consta plenamente, comenzaron a preocuparse por este problema y por principio aceptaron, como acepta su mal un enfermo o su debilidad un adicto, que en una enorme proporción los universitarios no leen. Este diagnóstico no quiere decir que los universitarios no lean sus apuntes de clase o los libros o capítulos de libros que deben leer para cursar satisfactoriamente sus materias y con ello sacar sin contratiempos su carrera. No. Lo que quiere decir es que no leen nada más que eso,
que es bastante poco o casi nada. Ya no es sorprendente encontrar a jóvenes marxistas que nunca han leído un libro de Marx y que todo su conocimiento son nociones vagas del marxismo que han sacado de Internet. Lo cierto es que con Internet las cosas se facilitaron o se complicaron para la formación intelectual según se vea. Mucha de la cultura universitaria hoy está hecha de fragmentos y no hay nada más fragmentado que Internet. Es el paraíso de los fragmentos y por tanto de la cultura fragmentada y fragmentaria. Muchos universitarios saben algo sobre Aristóteles, Platón, Nietzsche, Hegel, Rousseau, Heidegger, Kant, Benjamin, Sartre, Bettelheim, Propp, etc. No necesariamente porque hayan leído libros de estos pensadores, sino porque en la red hay una montaña de artículos y ensayos de interpretación sobre ellos. Basta poner el buscador de Google en Nietzsche y encontrar más de 35 millones de resultados. Pero ¿cuántos han leído realmente a Nietzsche y no lo que conocen solo por oídas o por referencias? Algunos creen incluso que ya ni vale la pena leerlo. ¿Para qué fatigar el nacimiento de la tragedia, humano, demasiado humano, la gaya ciencia, más allá del bien y del mal, así hablaba Zaratustra, exe homo, el anticristo, etcétera, si ya hay artículos de 3 páginas y ensayos de 20 que nos dicen todo lo que vale la pena saber sobre su autor? Eso sí, hay quienes hablan de lo que dijo Habermas sobre Nietzsche porque Habermas es actual y está de moda y porque conocer sus ensayos da más prestigio, más caché en el bluff interpretativo que leer directamente a Nietzsche y sacar las propias conclusiones. Lo cierto es que debería haber más que Habermas. Lo bueno sería que Comte Sponville nos hiciera descubrir, por ejemplo, a Spinoza, Montaigne y Alain, pero no únicamente de oídas, para decir lo que Comte Sponville dice de ellos, sino por trato directo para que conversemos con esos autores a través de sus libros, luego de que Comte Sponville nos ha hecho el grandísimo favor de facilitarnos el acceso a ellos. Dado que Habermas nos facilita Nietzsche, ¿por qué tendríamos que quedarnos con Habermas? Debe, sin duda, haber más. Internet, que es una herramienta maravillosa, y que además potencia el libro y la lectura, también puede ser el mayor lugar de holganza para los perezosos que de todos modos tampoco leen libros en papel. Pican aquí, pican allá, de aquí sacan esa poquita cosa blandengue, insípida, y de más allá otro breve bocado de cosa masticada, interpretada, y ya con eso tienen para probar la materia y blofear en Twitter o tuitear en bluff. Que nadie interprete este alegato como una propuesta reaccionaria para regresar a las cavernas. Lo que decimos es que la lectura formativa requiere de paciencia y completitud en contraposición a la velocidad fragmentaria y fragmentada de la tecnología electrónica. En su historia de la lectura, Alberto Manguel advierte que quienes hoy oponen la tecnología electrónica a la de la imprenta quieren hacernos creer que el libro es herramienta ideal para la lectura, tan perfecto como la rueda o el cuchillo, capaz de contener nuestra memoria y experiencia y de ser en nuestras manos verdaderamente interactivo, permitiéndonos empezar y acabar en cualquier punto del texto, anotar en los márgenes, darle el ritmo que queramos, ha de ser reemplazado por otra herramienta de lectura cuyas virtudes son opuestas a la que la lectura requiere. Con entera razón Manguel aclara que la tecnología electrónica es superficial y, como dice la publicidad para un PowerBook, más veloz que el pensamiento, permitiéndonos el acceso a una infinitud de datos sin exigirnos ni memoria propia ni entendimiento. La lectura tradicional es lenta, profunda, individual, exige reflexión. La electrónica es altamente eficaz para cierta búsqueda de información, proceso que torpemente también llamamos lectura, y para ciertas formas de correspondencia y conversación, no así para recorrer una obra literaria, actividad que requiere su propio tiempo y espacio. Entre las dos lecturas
no hay rivalidad porque sus campos de acción son diferentes. En un mundo ideal, computadora y libro comparten nuestras mesas de trabajo. Eso es lo que tendríamos que saber. Está probado que quienes leen libros en papel, ya lo he dicho, tampoco lo hacen demasiado en la pantalla. Y lo contrario también es cierto. Quienes más libros leen en el Kindle es porque leen bastante también en papel. Y quienes sabemos que leer es cosa de alfabetizados. Y bien sabemos que leer es cosa de alfabetizados, de estudiantes, de universitarios, de profesionistas y por lo tanto, en general, de privilegiados como nosotros. Y podemos decir que el 99% de los universitarios son privilegiados, somos privilegiados si establecemos la relación con aquellos que no son alfabetizados, ni estudiantes, ni universitarios, ni profesionistas. Por muy mal que estemos, como dice Gabriel Said, estamos mejor que todos los demás. Podemos comprar libros o acceder a bibliotecas. Podemos disponer de tiempo para leerlos. Tenemos resueltos muchos problemas del día a día, sobre todo si somos estudiantes universitarios y vivimos en casa de nuestros padres y no hacemos otra cosa que ser universitarios. Compartimos entre nosotros inquietudes intelectuales y gozamos de ocios, etc. Y sin embargo, muchos de los universitarios no leen porque únicamente estudian. Pero ¿a qué horas leo si me la paso estudiando?, pregunta indignado un estudiante a quien la lectura de libros no le hace gracia. Es una forma fácil, torera, de salir por peteneras. Otra vez Gabriel Said es enfático y acertado. Ninguna persona debería recibir un título universitario de cualquier especialidad si no es capaz de escribir el resumen de un libro. Es la verdad. Si optamos por la verdad y la decimos sin ambajes, habría que afirmar que si la inversión en las universidades públicas no consigue, entre otras cosas principales, formar lectores autónomos, el gasto no deja de ser en una buena proporción un desperdicio, pues siendo así, los universitarios tendrían que regresar a aprender a leer a la primaria. Pero lo dramático es que tampoco la primaria, ni la secundaria, ni la preparatoria forman lectores. Para eso, piensan los profesores acordes con el pensamiento del sistema educativo, las personas tendrían que ir a la universidad. Y si ahí tampoco se lee, el círculo vicioso nunca se rompe, por eso no queda otra alternativa que romperlo. Puesto que la educación básica en México está en manos de un sindicato que se opone a cualquier modificación porque cree que lo momificado no debe ser modificado, y de una secretaría que cree que debe modificar todo, pero únicamente bajo los conceptos empresariales de la OCDE, lo que tenemos es un escenario dramático en el que los preuniversitarios no leen, es decir, no son lectores autónomos, porque en los pasos previos de su educación nunca la lectura fue una prioridad. Y llegan a la universidad a seguir cultivando con afán su hábito de no lectura y justificándose con el argumento de que están muy ocupados en estudiar, es decir, muy atareados en no leer. ¿Universidades lectoras? Sí. No existe otra solución que cambiar el esquema en las universidades para que los universitarios lean. Crear y alentar programas de lectura en las universidades, como ya se hacen algunas, más allá de las reacciones de los susceptibles que exclaman extrañados cuando no ofendidos, pero si sabemos leer y leemos, es lo único que hacemos, todo el tiempo estamos leyendo. Que lean para aprobar los exámenes no es lo mismo que lean para añadir algo más a su vida, para agregar a su existencia y a su profesión mayores capacidades y experiencias. No hay nada más contradictorio que un universitario que no lee o que únicamente lee cuando hay que hacer tarea o cuando tiene que examinarse. En este sentido, quienes leen el libro vaquero y sensacional de traileros, les ponen las muestras. Apenas son alfabetizados, pero leen porque se les antoja, porque les gusta, porque disfrutan y se complacen y se solazan en la palabra y en la imagen, porque necesitan otras experiencias que no sean los deberes, pero no porque tengan que hacer tarea o presentar exámenes. Por supuesto, en general, no son universitarios. Bueno, en el mejor de los casos, ojalá no lo sean, pues el mayor fracaso de la educación mexicana
sería comprobar que se ha preparado a las personas para que alcancen la plenitud de sus expectativas culturales con el sensacional de Traileros. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Juan Domingo. Tenemos pues muy poquito tiempo, ¿verdad?, para unas preguntas. No sé si podríamos manejar la dinámica de unas 3 preguntas y una sola respuesta, ¿sí?, para tratar de ahorrar un poco de tiempo. Sí, claro ¿Sí? que sí. Si tienen alguna, abrimos el diálogo. Creo que hay suficientes elementos, ¿no?, como para poder dialogar y reflexionar. Una gran invitación a la reflexión. Y a la risa, como dicen, el dolor, la risa trágica, ¿verdad? Si no podemos con la realidad, nos reímos de ella, ¿verdad? ¿Si hay alguna pregunta? Sí. Bueno, mi nombre es Marta González, vengo de Ibero León, Sí. Guanajuato. Sí, gracias. La lectura estuvo muy amena, muy bonita, o sea, muy coloquial, pero ¿nos podría puntualizar la Ibero Ciudad de México qué está haciendo para fomentar la lectura? Sí, claro. 3 Ajá, preguntas claro, y claro. contestamos. Una pregunta, sí. una, sí. A los alumnos que tú tienes, ¿qué les gusta leer? A los que les gusta. Ajá. ¿Alguien más? ¿Para Sí. qué? Sí, Ariel Gutiérrez de Tabasco. sí. Maestro Domingo, ¿qué opina usted de que la universidad debe formar lectores o ya nada más impulsarlos para que ya ellos retomen su propia preferencia, su propio gusto? Bien, gracias. Bueno, como tenemos poco tiempo, voy a responder. Nada más debo aclarar, en el caso de la Universidad Iberoamericana, no podría yo hablar a nombre de la Universidad Iberoamericana, puesto que soy el editor de la revista, el director editorial de la revista de la Universidad Iberoamericana, pero no, digamos, dentro del programa de lectura. Pero sí se están haciendo cosas, porque se ha descubierto en efecto que ese es el problema que tienen los universitarios. Yo podría decirle rápidamente que a través de una revista, la revista que hacemos Ibero, revista de la Universidad Iberoamericana, lo que hemos buscado es que los temas de la revista coincidan de algún modo con las carreras, porque, por decirle algo, dedicamos temas al compromiso social, dedicamos temas al derecho, dedicamos temas, una serie de especialistas, tanto de la Universidad Ibero como de externos, reflexionan sobre esto para que el número, digamos, que no es un número monográfico, sino con un tema central, funcione como lectura para los universitarios, porque muchas veces el problema es ese. Dice, una revista que no tiene atractivo para ellos, tampoco podemos exigirles que la lean. Y quizá el atractivo sea que pueden de ahí sacar materiales para su propia formación, ¿no? En cuanto a alumnos, yo diría, yo estuve dando clases de literatura, ya las he dejado, pero constantemente estoy dando seminarios, talleres y cursos. Y la lectura que me doy cuenta es que no se puede estandarizar. El grave problema que tenemos en las escuelas es que estandarizamos la lectura precisamente para el resumen. Es decir, creemos que un muchacho que tiene, que los muchachos que tienen 13 años o que los muchachos que tienen 11 tienen las mismas mentalidades, tienen las mismas formaciones, y no es así. Entonces, claro, es más fácil para un maestro decir, todos van a leer las batallas en el desierto y todos vamos a hacer un resumen de las batallas en el desierto. Resulta que esto resulta contraproducente porque los lectores no tienen todos el mismo interés y no disfrutan todos esa lectura. Entonces, ¿qué es lo que sería necesario? Plantearles opciones de lectura. Si lo que hay que cumplir es un programa escolarizado que incluye lecturas
de literatura mexicana, de literatura latinoamericana. Hoy pues habiendo tantos libros, ¿por qué tiene que ser uno solamente, no? Claro, yo entiendo que es uno solamente porque el maestro solo lee un libro y ese es el asunto, ¿no? Pero yo creo que más allá de que el maestro no tiene que leer 30 libros para 30 alumnos, lo que sí tiene es un conocimiento general que puede animar a la reflexión y a la conversación sobre lo leído. Yo creo que funciona más un curso de literatura y de lectura con 3 o 4 o 5 libros bien leídos que con 25 resúmenes que los muchachos se han fusilado del rincón del vago. Es decir, todos sabemos que eso ocurre y lo sabemos y aún lo aceptamos cínicamente porque decimos, bueno, pues es que le pedí un resumen, ya me lo trajo, no puedo investigar si en efecto se lo copió del rincón del vago, pero es muy simple, miren, si ponen ustedes en el buscador de Buenas Tareas o de tareas.com, ahí está la pregunta que alguien lanza como un SOS de auxilio que dice, ¿de qué va Pedro Páramo? Me urge, ¿no? Y entonces hay 25,000 respuestas de gente que le dice, mira, yo ya leí Pedro Páramo, trata de esto. En realidad todos crees que están vivos, pero al final todos están muertos, ¿no? Y entonces ya te van dando elementos, van copiando y presentas tu resumen, ¿no? Esa es la verdad. Ahora, respecto a qué tendría que ser la universidad, yo creo que el grave problema que tenemos, y en esto debo exculpar a la universidad, porque no es un problema de la universidad, es un problema de los pasos previos para llegar a la universidad. Es decir, los muchachos apenas comienzan a interesarse en la lectura en la preparatoria. ¿Por qué? Porque en la preparatoria hay profesores que les dan más libertad, les comienzan a dar opciones, y les platico algo, por ejemplo, miren, les platico este caso que es clínico. Mi hijo, que estudió la secundaria en una secundaria pública, le dejaron leer un día un poema. Y entonces me dijo, oye papá, me dejaron leer un poema de un tal Alberto. Le dije, mira, Albertos hay muchos. Me dice, bueno, un tal Rafael Alberto, me dijo, ¿no? Entonces le dije, bueno, sí, le dije, ya lo ubico, es Rafael Alberti. Bueno, ese, me dijo, ese. ¿Tienes algún libro de él? Dije, sí, mira, aquí está. Dice, lo bueno es que es solo un poema, me dijo, ¿no? Porque vio el libro y dijo, no, está bien grueso. Le digo, es que es una antología, hijo, ahí está toda su obra, casi toda su obra, pero te dejaron leer un poema. ¿Qué poema? La Paloma. Dijo, mira, es un poema muy bonito, pero en fin, no te digo nada, léelo tú. Y entonces, ustedes recuerdan el poema de La Paloma, que además está musicalizado por Serrat, que dice, se equivocó la paloma, se equivocaba, por ir al norte fue al sur, creyó que el trigo era agua, se equivocaba, etc. Es una cancioncilla hermosa. Y entonces lo lee mi hijo y después que lo leyó, le dije, ¿qué te pareció? Me dijo, está chido. Entonces, si un adolescente en México te dice que está chido, es que le gustó. Entonces dije, ya la hizo, le gustó, ¿no? Bueno, pero me dijo, pero ahora tengo que hacer la tarea. ¿Y en qué consistía la tarea? En un examen con 10 reactivos donde preguntaba lo siguiente, y conservo el examen como un documento digno de presentarlo ante el juez Garzón o quien lo pida en su momento, ¿verdad? Para este caso que comento porque es realmente terrorífico, donde la primera pregunta era, ¿cuál es el personaje principal del poema? ¿No? Segunda pregunta, ¿cuántas veces se equivocó la paloma? Tercera pregunta, ¿cuántas equivocaciones parciales tuvo la paloma? Cuarta pregunta, ¿cuántas equivocaciones totales tuvo la paloma? O sea, yo le dije, mira hijo, yo no te puedo ayudar. ¿Qué tal que repruebo ese examen? Y entonces te hago reprobar a ti. Respóndelo como tú consideres. Tuvo 5 reactivos buenos. Entonces sacó 5. Entonces, no hay nada peor para un estudiante reprobar lectura porque lo que le están diciendo, eres tonto. Es decir, no entiendes nada, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es la peor manera de enseñar lectura que hay en las escuelas. Y este paso previo es la secundaria
y la primaria, porque miren, incluso el problema de la lectura no está con los niños de preescolar, porque a ellos les leen o leen, y les gusta leer las imágenes y todo, y la curva que va haciendo esta gráfica llega a un punto culminante en la primaria con los adolescentes, y comienza a bajar con la adolescencia y cae hasta cero. ¿Por qué? Porque llega un momento en que aquellos que leían o les leían, les dejan de leer ellos por gusto, y todo se convierte en tareas, pero además les ponen este tipo de exámenes para reprobar y comienzan a odiar la lectura. Entonces yo creo que la universidad tiene que recuperar a los universitarios desde la preparatoria, es decir, tiene que formarlos en la preparatoria para que lleguen a la universidad con una formación más o menos sólida de la lectura, y además entender también, miren, es que parece que todo tiempo pasado fue mejor, perdónenme, no me quiero exceder, todo tiempo pasado fue mejor, pero es claro que cuando uno se encuentra médicos que leen y que escriben, uno se sorprende mucho, pero son ancianos, es decir, voy a esto, o sea, yo tengo muy buenos amigos médicos porque yo soy un cliente más que un paciente, ¿verdad? O sea, como tengo todos los males del mundo, pues tengo médicos desde el neurólogo hasta el gastroenterólogo y de pronto acaban siendo mis amigos porque comienzo conversando con ellos sobre la lectura, pero son viejos, es decir, y cuando ve uno a un médico o un abogado o un arquitecto joven, con ellos no hables de otra cosa más que de negocios o de algo, ¿verdad? De alguna cosa tienes que hablar, porque de libros no saben. Entonces, lo que yo creo es que antes había una conciencia de que un médico tenía que conocer Freud, porque si conocía a Freud sabía mejor diagnosticar a sus pacientes, tenía que leer Jung, y por supuesto que yo no digo que tuviera que hacerlo, yo no digo que un ingeniero tenga obligación de leer a Kafka, ni de leer Balzac, pero yo creo que siempre un arquitecto que lee Balzac será mejor arquitecto que uno que no lee Balzac. Entonces, lo que pienso es eso, o sea, no creo que sea una obligación. Cuando yo llegué aquí hablábamos del tema del derecho a la lectura, que es un ejercicio que yo hice preguntándole a algunos especialistas, escritores, lecturólogos, en fin, todo tipo y por supuesto también gente del derecho, que si la lectura era un derecho. Y no coincidían todos en que fuera un derecho, lo que me llamó mucho la atención. O sea, me llamó mucho la atención que dijera Juan Villoro, es un privilegio. Pero bueno, sí, por supuesto que es un privilegio, yo mismo lo reconozco que es un privilegio, como es un privilegio la educación universitaria. O sea, que uno haya llegado a la universidad en un país donde la gente está fregada, y que haya tenido la posibilidad de tener una carrera, y que haya tenido oportunidad de insertarse en un marco laboral favorable en consideración con los que no tienen universidad, pues todos lo sabemos que en México y en América Latina la universidad es en gran medida un escalón para el ascenso social, todos lo sabemos. Pero el asunto es que lo peor es que solo se quedó en el ascenso social y no en el ascenso cultural, y que era el que tendríamos que buscar. Y el ascenso cultural se ha detenido ahí, en donde a todos les interesa, por supuesto, tener un buen trabajo, y buen trabajo a partir de sus estudios universitarios, pero tampoco les parece que sea necesario que sean lectores o que sea gente culta. Me asombró, ya con esto concluyo, el doctor Yepes a lo mejor me puede desmentir, pero yo recuerdo que leí un artículo sobre un ejercicio que hicieron en España, y que decía que todas aquellas personas que tenían un consumo cultural amplio, tenían rasgos significativos, similares, como aquellos que leían, iban también al teatro, iban a los museos, iban al cine, escuchaban música, y aquellos que no leían no hacían nada de esas cosas. ¿Qué quiere decir? Que la lectura te abre caminos, te abre espacios, y son vasos comunicantes que llegan a reforzar esa formación universitaria. Y cuando Jason Epstein dice en su libro que lo que tienen que hacer los editores es pensar que la lectura y la biblioteca y la editorial es
universidad paralela, no me queda la menor duda de que uno, para responder ya finalmente a la pregunta del maestro, es la universidad forma por supuesto profesionistas, pero dentro de esa profesión tendría que haber ese capítulo de lectura forzosamente, porque de una u otra manera, como decían, que puede, como dijo el clásico, es lógico que en una taberna haya alcohol. Bueno, en una universidad tiene que haber humanidades. Si no hay eso, no es universidad. Entonces, y la otra no es taberna. Es decir, si tú vas a tomar leche a la taberna, es absurdo, ¿no? O sea, digo, y en otros lugares, por supuesto, hay cosas peores, pero las esperamos. Digo, son esperables, ¿no? Es decir, no sé, digo, no quiero poner más ejemplos en eso, con eso termino. pero creo que la universidad sí tiene la obligación de formar lectores. Gracias, muy amables.